suma importancia para nosotros los constructores y a su vez para tomarle toda la postura positiva para pues este planeta, este país, que tenemos nosotros esa responsabilidad de cumplimiento, no dejarlo a la ligera y pues que esto sea una parteaguas en el entendimiento de lo que tenemos que hacer nosotros como constructores, desde el que empieza como el que está pues ya laborando y que no lo aislemos, ¿verdad? Quiero presentar al ingeniero Alfonso Chávez Basavilbaso. Él es ingeniero civil y egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en el posgrado de la propia Facultad de Ingeniería. Es académico titular de la Academia de Ingeniería, profesional con 20 años de experiencia en el campo de la construcción urbana en el grupo ICA y 25 de experiencia en el campo ambiental, particularmente en el sector de residuos sólidos. Como director de empresas concesionarias de servicio de aseo público, ha sido responsable de su instalación y operación bajo la modalidad de 12 ciudades de la República Mexicana. Ha sido presidente de AMESCREPAC, Asociación Mexicana para el Control de Residuos Sólidos y Peligrosos, y de AMEXA, Asociación Mexicana de Empresas Ambientales, así como coordinador nacional de Medio Ambiente y Sustentabilidad en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde forma parte de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Actualmente es consultor en Suma Ingeniería en temas relacionados con la gestión de residuos. También es responsable de la unidad de inspección UBAC para el cumplimiento de la NOM 83 de Semarnat en materia de disposición de residuos sólidos y de la NAC CDMX, que es la norma ambiental de la Ciudad de México, número 7, en materia de residuos de la construcción. Ingeniero, qué honor, bienvenido. Yo iba a leer la semblanza del ingeniero Rogelio, pero creo que mejor me espero a que llegue para… No debe de tardar en llegar, pues mientras él llega, pues buenos días, muchas gracias a la Cámara de la Industria de la Construcción, Ciudad de México, a su presidente, el ingeniero Sabino Varela, y aquí presentes Marcela Heredia, hija de un gran amigo, y desde luego al licenciado Gonzalo Ávila, vicepresidente de Gestión Ambiental. Por ahí anda también Andrés Mota, que le agradezco también que haya sido un facilitador de esta reunión, y desde luego gracias a los asistentes, tanto presentes como a distancia, pero igualmente presentes, constructores que están interesados en este tema del medio ambiente y que con ello demuestran que son amigos del medio ambiente. Los constructores son parte de una cadena que empieza desde las autoridades, los dueños de las obras, los proyectistas, los proveedores, los transportistas, pero de esa cadena los constructores son los más visibles y a veces los más vulnerables, a los que les llegan las multas, y en este caso también les llega una norma ambiental que está relacionado con la gestión de los residuos. Tenemos una presentación, si se pudiera ir proyectando, sobre la cual vamos a estar hablando. Bienvenido, ingeniero Rogelio Jiménez. Entendemos que el tráfico y la lluvia no nos complican. Le agradecemos mucho su presencia, habiendo superado temas de agenda. Usted tiene mucho que ver en la producción de esta norma y de su aplicación. Por lo tanto, le damos la bienvenida. Nos iba a leer el licenciado Marcela su semblanza. Bienvenido, Rogelio. Qué bueno que finalmente pudiste vencer el tráfico. Bueno, el ingeniero Rogelio Jiménez Olivero es director de Regulación y Registros Ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Es ingeniero químico petrolero por el Instituto Politécnico Nacional.
Labora en la Secretaría del Medio Ambiente desde el año 2000, en donde ha desempeñado diversos cargos como líder coordinador de proyectos, jefe de unidad departamental de inventario de emisiones, jefe de unidad departamental de registro de emisiones y transferencia de contaminantes y subdirector de licencia ambiental. Desde el año 2015 se desempeña como director de regulación y registros ambientales, teniendo como principales funciones coordinar la evaluación de la licencia ambiental única, coordinar la integración del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, asegurar la operación del Comité de Normalización Ambiental de la Ciudad de México, así como coordinar proyectos especiales en materia de regulación ambiental y manejo de residuos. Durante su gestión, ha coordinado la elaboración de normas ambientales en diversos rubros, como emisiones de hornos crematorios, manejo de grasas y aceites residuales de origen animal y vegetal, manejo de residuos eléctricos y electrónicos y especificaciones de productos plásticos de un solo uso, entre otros. Bueno, ahora sí ya podemos empezar con la muy interesante presentación que nos hiciste favor de traer. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. El ingeniero Alfonso Chávez, derivado de una plática que tuvimos, ofreció platicar con los integrantes de la presidencia del CEMIC para de hacer esta cordial invitación, la cual agradecemos bastante desde la Secretaría del Medio Ambiente, porque creemos que este tipo de foros es justo lo que nos da la oportunidad de dar a conocer un instrumento de gran importancia para la Ciudad de México. De gran importancia, lo que buscamos atender a través de esta norma, pues es una problemática que todos conocen, que incluye no solamente, como lo mencionaba ya el ingeniero Alfonso, el tema de las obras, de los desarrollos constructivos, sino que también incluye todo lo que tiene que ver con su manejo. Muchas gracias y una gran disculpa por la demora. No, al contrario, ingeniero, gracias por estar aquí en la Casa de los Constructores. Entonces, como se ve en la pantalla, lo que nos ocupa es el cumplimiento de una norma ambiental que establece, como lo mencionó Marcela, la clasificación y especificaciones de manejo integral para los residuos de la construcción y la demolición de la Ciudad de México. Estamos hablando de una norma ambiental. Y sobre la presentación, como comentábamos hace un momento, iremos haciendo algunos comentarios y preguntas al ingeniero Rogelio Jiménez y adelantándonos a lo que pueden preguntarnos nuestra audiencia, tanto presente como a distancia. Yo le haría una primera pregunta, ingeniero. ¿Cómo es que surge una norma ambiental? ¿Cómo se genera? ¿Quiénes participan? Aquí hay unos miembros del equipo de trabajo que produjo esa norma, pero ¿cómo es ese proceso? Bueno, el tema normativo en Ciudad de México, al igual que a nivel nacional, pues no son instrumentos que se crean únicamente por el gobierno. Eso creo que es algo importante que debemos de tener en cuenta. A nivel federal existe la Dirección General de Normas. A nivel local, en la Ciudad de México, en materia ambiental, contamos con un comité de normalización ambiental para la Ciudad de México. Este comité está integrado por un pleno y por grupos de trabajo. La presidencia está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y el comité está integrado por las direcciones generales que integran la Secretaría del Medio Ambiente, además de otras secretarías, dependiendo del tema. En este caso, por ejemplo, juega un papel muy importante la Secretaría de Obras y Servicios, la cual también es partícipe de este comité de normalización ambiental. Pero en lo general, nosotros creemos que el alma o el pilar de cualquier norma ambiental que se elabora en la Ciudad de México está fundamentado y está sustentado en los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque los grupos de trabajo son grupos de trabajo multidisciplinarios en donde además del gobierno intervienen otros actores como centros de investigación, universidades, expertos en la materia, la iniciativa privada,
e incluso organizaciones no gubernamentales u organizaciones civiles. Además, también se abre una convocatoria que es dirigida a todo el público y en donde si algún ciudadano con interés y con conocimiento en la materia desea participar, en estos grupos de trabajo también son recibidos, ¿no? Y en realidad considero que ahí está la parte medular del tema, porque en los grupos de trabajo es donde se analiza y discute cada uno de los puntos que va a contener la norma ambiental, la forma en que se va a aplicar y la forma en que se va a medir. Ya en sí el proceso, pues es un proceso de ida y vuelta. Yo considero que es un proceso bastante democrático, porque todo inicia con la necesidad que se tiene cuando se detectan algunas lagunas en el marco legal aplicable o que está sucediendo algo en la ciudad que no está siendo atendido por ninguna legislación local ni federal. Entonces, a partir de ahí, surge primero la necesidad de detectar esta situación y de plantear una solución. La solución tiene que ver con los proyectos normativos, los cuales son desarrollados por los interesados. Después es evaluado por este comité de normalización ambiental para determinar si es procedente o no realizar los trabajos para desarrollar el proyecto normativo. Posteriormente, pues se hace la convocatoria para integrar los grupos de trabajo, y los grupos de trabajo son los que, como les decía, son los que desarrollan en sí el proyecto de norma. Se desarrollan las sesiones que sean necesarias hasta obtener un producto que es preliminar, que es el anteproyecto normativo. ¿A qué me refiero con esto? Que este anteproyecto todavía va a pasar por una consulta pública, la cual se hace del conocimiento del público a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se dan 30 días para que todos los interesados, todos los que tengan conocimiento, o incluso quien se entere de que se está elaborando la norma, pueda opinar. En ese momento es abierto, no existe una restricción de que seas o no parte de un grupo de trabajo o pertenezcas al comité. Tienes 30 días para emitir tus opiniones. Posteriores a estos, el grupo de trabajo tiene la obligación de revisar, de analizar, discutir y resolver las dudas que se generen durante esta consulta pública. Posterior a eso, nuevamente el comité vuelve a sesionar para revisar la atención que se le dio a todas las inquietudes que el público generó. Una vez que hay consenso, entonces se procede ya a la publicación, primero, de las respuestas a los comentarios, es decir, cómo fueron atendidos estos comentarios, cuáles sí fueron procedentes, cuáles no fueron procedentes, y además, por qué, ¿no? Posterior a eso, una vez que ya se logra resolver esta parte, se trabaja en el proyecto final, y es el que finalmente se publica para su entrada en vigor. Este es en sí todo el proceso para la elaboración de una norma. Todo parte de las necesidades o de los vacíos legales que se tienen al estar regulando alguna actividad en específico. En este caso, bueno, pues estamos hablando de residuos de la construcción y demolición. Pues muchas gracias, ingeniero. No sé si ya le ofrecieron un café, pero bueno, hablando ahora de una norma ambiental relacionada con la generación de residuos. ¿Por qué esta norma? ¿Por qué la necesidad de regular la generación de residuos en las obras en la Ciudad de México? Bueno, yo no me centraría únicamente en esta norma. Debemos de partir y entender que todas las normas ambientales en la Ciudad de México buscan atender una problemática ambiental. Eso es lo primero. Hace rato se mencionaban normas en materia de grasas y aceites vegetales, residuales. Se hablaba de emisiones de hornos de cremación, se hablaba de residuos electrónicos, ¿no? Entonces partamos de esta premisa de que cualquier norma ambiental busca atender alguna problemática ambiental. En este caso, los residuos de la construcción y demolición, en su proceso o durante su desarrollo, no es que fuera una problemática tal cual por la forma en que se generan. Tiene que ver más con la forma en que se maneja. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando no existe una regulación específica, veamos en esta materia, ustedes lo podían ver que muchos camiones ofertaban la recolección de residuos u ofertan la recolección de residuos. ¿Qué pasa? Que muchas veces esta recolección, pues sí nos quitan el problema de nuestras casas, de nuestros locales o de nuestras obras donde estemos desarrollando nuestro proyecto constructivo,
pero que después de eso nos desentendíamos de la situación y no sabíamos qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces esta norma lo que busca es, para mí esta norma tiene dos objetivos que son fundamentales. La primera es garantizar el adecuado manejo de los residuos, en donde intervienen diversos actores, desde el generador, el recolector, el transportista, el que acopia, el que almacena, el que selecciona, el que aprovecha estos residuos. Lo que busca esta norma es garantizar ese manejo adecuado en toda la trazabilidad que se tenga de residuo, y por otro lado, pues también busca fomentar el que en algunas obras, en ciertos tipos de construcciones, se utilicen agregados reciclados que se pueden obtener de estos materiales, ¿no? Entonces, lo que se busca a través de esta norma es manejo adecuado y fomentar el aprovechamiento de los residuos. Con esto buscamos atender una problemática que, si nos podemos hablar de metros cúbicos, hablamos de millones de metros cúbicos en volumen que se generan, o de miles de toneladas que se generan de este tipo de residuos diariamente en nuestras ciudades. Y como se aprecia en la lámina, y como parte de la exposición de motivos de esta norma, en la lámina anterior, se menciona que, si pones la anterior, por favor, que de acuerdo con el diagnóstico básico de la gestión de residuos producido en 2019, se generan 14,000 toneladas de residuos de la construcción, pero diariamente. Si nosotros comparamos, aunque se ve borrosa esta lámina, con la generación de residuos sólidos urbanos, con los cuales estamos más familiarizados, estas son las metas que propuso el gobierno de la ciudad al principio del sexenio para la gestión de los residuos. Si ustedes ven en la línea gris, aparece que al principio de la gestión se generaban 12,700 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Entonces, comparados con los 14,000 toneladas que se generan de residuos de la construcción, pues quiere decir que el problema es igual o más delicado. Y tal vez más delicado porque de esos 14,000 toneladas, pues tampoco tenemos una medida muy clara. Entonces, ahí se ve presentado en toneladas cómo son las gestiones, cómo planteaba el gobierno de la ciudad atender a lo largo de los 6 años esta gestión de los residuos a través de acciones tanto de infraestructura como de adopción de tecnologías. Y en el renglón de hasta abajo, aunque se ve borroso, esto yo lo copié de la presentación que hizo la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México cuando presentó este programa, se ve el renglón de los residuos de la construcción. Si ustedes ven, a principios de esta gestión, solamente se aprovechaban, de acuerdo con estos datos, 200 toneladas de esas 14,000, o sea, prácticamente nada. Entonces, precisamente el propósito es que a lo largo del tiempo se llegue, como lo prevé este cuadro, a una cantidad cercana al 40% de la generación de los residuos a través de su reuso, de su aprovechamiento. En la siguiente lámina, ahí podemos ver cómo a través de estas acciones que propone el gobierno de la ciudad, pues tenemos que cambiar de la imagen tradicional del separador en los camiones de recolección. Ese camión se llama Love Machine. Fíjate, no, está bonito, ¿no? Cambiar un poco, sí, regrésame por favor, porque es importante, cambiar esa imagen a la imagen de la derecha. Esta es una planta mecanizada para la separación y la transferencia de residuos, pero esta imagen no es de Alemania, esta imagen es de la Ciudad de México, como tantas cosas que no conocemos bien de los esfuerzos que hace la ciudad. Esta es una planta que está en Azcapotzalco y acaba de ser inaugurada, tendrá 1 año operando con tecnología alemana y que valdría la pena que la
visitáramos. Es un ejemplo de acciones que para cumplir con ese programa que se veía en el cuadro anterior está haciendo la ciudad. Pero entrando al tema nuestro, también hay algunas imágenes, la siguiente por favor, en donde tenemos que superarlas. Si quieren pasar por favor la próxima. Hablamos de residuos de la construcción. ¿Cuántas veces en nuestros trayectos a donde vamos nos encontramos con que tenemos esta imagen? Es un deporte de algunas, inexplicablemente el propósito no lo entendemos, pero el caso es que se demuelen las banquetas, ahí vemos los grandes bloques de concreto desperdiciados. Y entonces la primera pregunta, ¿a dónde van a dar esos bloques de concreto? Qué desperdicio, ¿no? Y llega una olla con concretos hechos con agregados vírgenes, otra vez otro desperdicio, claro, mientras pasaron algunos días obstaculizando el tráfico. Entonces, este es un ejemplo. La foto del medio es una foto del domingo, ¿no, hija? Y se repite esto. Entonces, uno de los propósitos de esta norma es acabar con esto. ¿Por qué en las banquetas, suponiendo que fuera necesario estarlas reconstruyendo, no se incluyen materiales reciclados? Ojalá que con la aplicación de esta norma podamos avanzar en ese sentido. Entonces, como decía el arquitecto, el ingeniero Rogelio Jiménez, los residuos de la industria de la construcción, desde la demolición, la excavación, la propia construcción, tienen un potencial de reuso o de reciclaje. Por lo tanto, esta norma se orienta a minimizar la generación de residuos, a mantener el valor de los materiales durante su ciclo de vida y a reducir los impactos por el inadecuado manejo de los residuos, como te imaginas que acabamos de ver. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, esta ley de residuos, la ley de residuos sólidos, que se llamaba del Distrito Federal, pues clasifica los residuos de la construcción como residuos de manejo especial, o sea, residuos que requieren de un manejo, y establece una clasificación y especificaciones para el manejo de los residuos de la construcción, fomentando pues un manejo adecuado, fomentar su reciclaje, su reuso y la correcta disposición final de los residuos que no sean aprovechables. Este es un renglón importante. Solamente destinar aquellos residuos que no se puedan aprovechar. La que sigue, por favor, si son tan amables. Y por lo tanto, ¿para quién aplica, ingeniero Rogelio Jiménez? Bueno, ya aquí podemos ver en la lámina a quiénes le aplica esta norma. Y bueno, lo comentaba hace rato que introducía el tema. Pues eso está muy dirigido a los generadores de residuos de la construcción. Pensamos en obras o en este tipo de actividades que realizan las alcaldías como deporte, dice el ingeniero Alfonso Chávez. Parecen olimpiadas, son cada 3 años que remodelan las banquetas. Sí, lo hacen de una manera muy puntual. Es algo que estamos tratando de trabajar con ellos. Es complicado. Incluso esta parte, comentaba yo también, de involucrar a la Secretaría de Obras y Servicios, es porque esta norma, los que están más allegados a ella saben, es la tercera modificación que tiene. Ha venido variando en sus objetivos porque siempre se le ha encontrado o siempre se buscó la manera de no darle el cumplimiento de manera adecuada, y lo mostraba muy bien en la lámina de las metas del programa Basura Cero, que se presentó en mayo del 2019 de la jefa de gobierno, que efectivamente los niveles de reciclaje de los residuos de la construcción son bastante bajos. Entonces, lo que se está buscando es que esto se empiece a crecer, y bueno, estamos buscando que las alcaldías, que las secretarías de servicios, cuando hagan este tipo de acciones o de actividades en donde no son cuestiones estructurales, pues sí puedan ser considerados.
en un alto porcentaje, si no es que hasta en un 100%, la consideración de los agregados reciclados, ¿no? Entonces, incluso déjenme decirles que parte de este proyecto del programa Basura Cero, pues era fomentar que se instalaran en la Ciudad de México plantas de reciclaje de residuos de la construcción. Hoy día contamos, antes solo teníamos a concretos reciclados en Iztapalapa, hoy día tenemos ya a concretos sustentables en la alcaldía Miguel Hidalgo, y en el Bordo Poniente también se pretende que haya, me parece que está operando la de concreto sustentable y próximamente la de concreto reciclado. Es decir, de una sola planta tendremos 4 opciones para poder obtener este tipo de materiales. Lo que se busca con estas acciones es pues generar el combo, ¿no? Buscar que estos esquemas funcionen, que estas acciones fomenten esquemas de economía circular, ¿no? Eso es lo que está buscando, que al final del día, y si hay una generación de estos residuos en grandes volúmenes o en grandes cantidades, como ya se mencionaron, bueno, que estos sean llevados a las plantas de reciclaje para producir agregados materiales y posteriormente estos puedan ser utilizados nuevamente en la construcción o en obras que no son estructurales como banquetas, jardineras y otros tipos de construcciones que se realizan y que son necesarias en la ciudad, ¿no? Bueno, están los generadores, también están los prestadores de servicio. Y en este caso se busca que le aplique a todos, tanto a público como a privado, es decir, que no existe esta distinción, porque al final del día también un detalle que tenía la norma es que se aplicaba de manera distinta al privado y al público. Con esta norma lo que se busca es poner el rasero parejo y que entonces todos le entremos a fomentar este tipo de esquemas de aprovechamiento. Y bueno, también por supuesto las personas que estén obligadas a la elaboración de planes de manejo. Y cuando hablamos de generadores hablamos de aquellos que generan más de 7 metros cúbicos de residuos de la construcción. Los microgeneradores no fueron considerados, aunque la norma establece que pueden ser vigilados por la Secretaría del Medio Ambiente. No existe una obligatoriedad directa para dar cumplimiento con todo lo que la norma establece para los microgeneradores, ¿no? Microgeneradores, aún así están sujetos a la vigilancia de la Secretaría del Medio Ambiente. O sea, estamos hablando de una norma que es obligatoria. Esa es la buena noticia, no solamente para los prestadores de servicios, de manera muy especial, como lo dice ahí la lámina, para los que son responsables de construcción, modificación, remodelación, ampliación, adecuación, rehabilitación, restauración, etcétera. O sea, está dirigido a los constructores y es una norma obligatoria. Adelante, por favor. Este tema no es nuevo para la Cámara. Ya hace algunos años, en 2015, 2016, bajo la presidencia de un muy querido y recordado ingeniero, el ingeniero Luis Zárate, me tocó como responsable del tema del medio ambiente en esta Cámara a nivel nacional, promover acciones como la formulación de un plan de manejo a nivel nacional de los residuos de la construcción. Estas son unas cartillas que produjimos en aquel entonces, tanto para la norma nacional, la 161, que clasifica los residuos de la construcción como residuos de manejo especial, así como también el apoyo para una norma ambiental que no es obligatoria, es la norma 164 de construcción sustentable. Se produjo esta plan de manejo registrado ante Semarnat, que habrá que actualizarlo. Y bueno, en todo eso tuvimos un gran apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, la maestra Marta Niño, y creo que es oportuno retomar todos estos esfuerzos con el mismo interés como certificaciones internacionales como LEED le dan importancia al tema de la
generación y el cuidado de los residuos de la construcción. Por lo tanto, es un tema que no es nuevo para los constructores, pero hay que retomarlo aprovechando esta norma que recién se ha producido y que ahora hay que ponerla en práctica. La que sigue, por favor. Aquí la norma, pues como todas las normas, tiene un primer apartado de definiciones. No nos detenemos en esto, quién es un generador, cuáles son los residuos de la construcción, algo que tienen que entender los constructores, que hay que manejar manifiestos de entrega, transporte, recepción de sus residuos hacia las plantas de tratamiento, a los centros de acopio o a los sitios de disposición final, las autorizaciones que requieren los prestadores de los servicios. Y la que sigue, por favor, como decía el ingeniero, la que sigue, por favor. Laura, que sigue ya. A lo mejor estamos durmiendo. Aquí, como decía el ingeniero Jiménez, la clasificación de los generadores de residuos de la construcción y la demolición establece como grandes generadores a los que generan más de 80 metros cúbicos al año o en un proyecto, los pequeños generadores que generan 7 metros cúbicos, es un camión de volteo de materiales, ¿no? O sea que generan 7 metros cúbicos por año o hasta 80 metros cúbicos, y los microgeneradores que no llegan a generar hasta 7 metros cúbicos por año o por proyecto. La que sigue, por favor. Y también, como se mencionaba, pues las fases que cubre esta norma son desde la separación de los residuos. Yo agregaría la cuantificación de los residuos. Qué importante es que en cada obra tengamos una cuantificación de los residuos que generamos para poder estar en disposición de separarlos adecuadamente, acopiarlos, almacenarlos temporalmente para que haya una recolección y transporte hacia su valorización o hacia su disposición final. En la que sigue, por favor. De tal manera que, en resumen, lo que prevé esta norma ambiental es que en este caso, los constructores, los pequeños y grandes generadores de residuos, cuenten con un plan de manejo propio y que sea autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Que cuenten con una autorización en materia de impacto ambiental, que determinen la cantidad de residuos, que sepan qué cantidad y qué características y qué tipos de residuos generan para que puedan separarlos, acopiarlos, almacenarlos temporalmente y, en su caso, entregar los residuos de la construcción a una planta de tratamiento o un centro de transferencia, un centro de acopio o lo que no se aproveche, a sitios de disposición final, que deberán de contar con estos manifiestos de entrega, transporte, recepción, en donde se especifican las cantidades y las características de los materiales que se transportan, y siempre que sea factible, este es un punto que hay que recalcar en esta norma, siempre que sea factible, nadie está obligado a lo imposible, el reuso de los materiales, el reciclaje ya sea fuera de la obra o el reciclaje dentro de la obra, conforme a un proyecto autorizado y a un plan de manejo también autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente, y lo no aprovechable hacia su disposición final. Y en función de todo esto, presentar un reporte del material transportado y su destino final. Este es en esencia el contenido de esta norma para los generadores, para los sujetos obligados de la norma. La que sigue, si son tan amables. Nos define la norma lo que es un plan de manejo. Es una obligación de los pequeños y grandes generadores, de los centros de acopio, de los centros de transferencia, etcétera, formular y presentar planes de manejo de residuos de la construcción y de la demolición ante la Secretaría. La aplicación de estos planes de manejo
verificada por una unidad de inspección, como lo prevé la propia norma, misma que actuará en función de una solicitud de los interesados. La que sigue, por favor. Aquí se muestran en las siguientes láminas, y nos lo platicará el ingeniero, cuáles son estos documentos para tanto la declaratoria de cumplimiento ambiental como los planes de manejo. Bueno, pues nuevamente aquí el tema tiene que ver con la trazabilidad de los residuos, ¿no? El tema de las declaratorias de cumplimiento ambiental pues está diseñado para obras menores y los planes de manejo están diseñados para estas grandes obras. Primeramente, aquí lo que comenta el ingeniero, pues lo que se busca tener en cuenta en la Secretaría es la cantidad y tipo de residuos que se va a generar. Posteriormente, estos planes lo que buscan es pues asegurar un adecuado manejo, se llaman planes de manejo, ¿no? La idea es que si tú lo vas a generar, ¿a quién se los debes entregar? ¿Cuál va a ser su destino final? Y en todo caso, detectar las oportunidades de aprovechamiento, si fuera el caso, ¿no? Dentro de estas cuestiones de los planes de manejo, lo que se busca es establecer la trazabilidad del que va a tener el residuo una vez que es generado y que ya es manejado como un residuo, ¿no? Porque dentro de todos estos esquemas tampoco podemos dejar de lado que es posible que en algunos casos se haga el aprovechamiento in situ, es decir, que en el momento que se genera se contrate el servicio, no sé, de alguna trituradora X, o que la empresa que está desarrollando la obra constructiva pues ofrezca este tipo de servicios, ¿no? El que se pueda hacer demolición de ciertos elementos en la propia obra y que ahí se aprovechen. Este tipo de instrumento lo que busca es tener claridad sobre el manejo que se le va a dar a este tipo de residuos. Y aquí es en donde viene la parte que me parece que sigue, tiene que ver con la forma en que esto se mide, la forma en que esto se verifica. Actualmente, y siendo muy honestos, la Secretaría del Medio Ambiente no tiene la capacidad para hacer esta evaluación y seguimiento puntual de todas y cada una de las obras que se desarrollan en la Ciudad de México. Es por ello que en esta norma se implementa una nueva figura que es que nosotros vemos más como un coadyuvante en la materia para la Secretaría. Las unidades de inspección, las cuales tendrán la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente para realizar este tipo de seguimiento a los planes de manejo, de realizar las acciones de verificación y de verificar el cumplimiento de manera ocular, de manera documental y al final de cuentas elaborar un dictamen del cumplimiento o no de lo que se está desarrollando, en este caso por el interés del sector en las obras constructivas. Sin embargo, no debemos de perder de vista que esta norma aplica a otros actores en donde también tendrán que demostrar a estas unidades pues que está cumpliendo con los planes que ellos presentaron para asegurar el adecuado manejo de estos residuos. Los planes está, como se mencionaba anteriormente, el que los constructores sepan qué tipo de residuos generan. Esta es la clasificación que plantea la norma. Establece 9 categorías de residuos de la construcción, desde concretos simples, concretos armados, metales, lo define con detalle, mamposterías, mezclas asfálticas, excavación, material de excavación, elementos prefabricados y en general residuos de manejo especial varios, o sea, cubre la totalidad de los residuos que se generan. La siguiente, por favor. Nos da un buen espacio el cambio de láminas para poder seguir platicando, pero bueno, y como muy bien lo mencionaba el ingeniero Rogelio, pues el tema es, bueno, ¿y cómo hacemos que esta norma se cumpla? ¿No? Para que no quede guardada en un cajón.
hace más de un año hay una nueva ley, la Ley de Infraestructura de la Calidad, que entre otras cosas promueve el aseguramiento de que las normas se cumplan. Como decía el ingeniero Jiménez, pues la Secretaría de Medio Ambiente no tiene los elementos para directamente hacer cumplir, pero para ello existe la figura de la unidad de inspección, que es la responsable de del cumplimiento de esta norma. ¿Cómo es que una unidad de inspección logra tener la acreditación para poder llegar a las obras y dictaminar si se cumple con esta norma o no, ingeniero? Bueno, como lo comentaba el ingeniero Alfonso, aquí hay que tener en cuenta que son dos momentos. La Secretaría del Medio Ambiente por sí no acredita. Lo que nosotros emitimos es una autorización. La unidad de inspección tiene que acreditarse ante una entidad acreditadora, la cual es una figura que la Ley de Infraestructura de la Calidad prevé, ¿no? Una vez que esta unidad de inspección cumple con todos los requisitos y todo el seguimiento que se le da en el proceso de acreditación y cuenta ya con la acreditación de manera favorable, puede solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente su autorización para pertenecer al padrón de unidades de inspección de la SEDEMA. Y bueno, en sí, una vez nosotros consideramos que el proceso para las unidades de inspección, el proceso, digámoslo de alguna manera, que les cuesta más trabajo, es la acreditación ante estas unidades, ante estas entidades acreditadoras. Con nosotros, básicamente, una vez que cuentan con esta acreditación, lo único que les pedimos es que cuenten con la experiencia y que estén capacitados en la materia, lo cual ya demostraron cuando pasaron por el proceso de acreditación. Y los demás, pues son requisitos legales, ¿no? O sea, cosas que la empresa ya tiene. Si es una persona moral, pues un acta constitutiva. Si es una persona física, bueno, pues que esté dada de alta en Hacienda, comprobantes de domicilios y algunos formatos que permitirán a la Secretaría interactuar con ellos. También se establecen unos lineamientos que ellos tienen que cumplir. Lo que buscamos es que al ser coadyuvantes autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente, pues cumplan con la labor de fomentar el cumplimiento de la norma y de asegurarnos que las acciones que se plantean en los planes de manejo, pues se les dé cumplimiento. Y si no se les está dando cumplimiento, bueno, que sean coadyuvantes también de las empresas para que hagan las adecuaciones que sean necesarias y puedan asegurar de mejor manera el cumplimiento de la norma. Es lo que nosotros buscamos a través de la Secretaría, es lo que buscamos a través de las unidades de inspección, que sean este coadyuvante para la SEDEMA en el aseguramiento del cumplimiento de la norma. Ojalá más adelante podamos ver de nuestra página de la Secretaría de Medio Ambiente, en la sección de servicios, hay un apartado que es de evaluación de conformidad de normas, y ahí se pueden encontrar los lineamientos y las convocatorias que se han hecho para las unidades de inspección. Ahí están todos los requisitos. No los quiero aburrir porque a veces parecen un tanto engorrosos, pero desde la perspectiva nuestra son requisitos que prácticamente todos tienen, ¿no? Entonces, cualquier unidad que desee realizar estas acciones o estas actividades, pues normalmente cumple con todos los requisitos que ahí se establecen. O sea, habíamos dicho que había una noticia buena para los constructores, que hay una norma ambiental para el correcto manejo de los residuos, y hay una noticia mejor, no es un comercial, pero no podía aplicarse esta norma si no hubiera el instrumento para asegurar su cumplimiento, es decir, la existencia de unidades de inspección. La buena noticia es que ya hay una primera unidad de inspección a mi cargo. No es comercial, pero esperamos que haya muchas unidades de inspección, dado que la demanda lo requerirá. En la siguiente lámina se muestra cómo esta unidad, como acaba de decir el ingeniero Jiménez, es todo un proceso para lograr esta acreditación. Esta norma se publicó hace un año
y prácticamente tiene un año todo este proceso para poder lograr la acreditación a través de una serie de requisitos establecidos por una entidad de acreditación que a su vez tiene que estar autorizada por la Secretaría de Economía, cumplir requisitos como parecidos a los sistemas de calidad, como es tener un sistema de calidad, sus procedimientos, capacitación de su personal con exámenes tanto teóricos de conocimiento de la norma, con experiencia de construcción y como prácticos en el ejercicio de esta actividad de inspección hasta que finalmente se le otorga una acreditación, en este caso de la Entidad Mexicana de Acreditación, que se ve a la izquierda, y la muy importante, el PADUI. ¿Qué es el PADUI? Padrón de unidades de inspección. Ese padrón, bueno, ya se nos dio, esto tiene apenas un mes, por lo tanto estamos estrenándonos con esto para poder prestar este servicio a los constructores. Y abajo, como también lo mencionaba el ingeniero, ahí se ve el padrón de unidades de inspección, en donde ya aparece, y esperamos que aparezcan muchas más, para que los constructores en cumplimiento de esta norma puedan recurrir a estas unidades de inspección. La siguiente, por favor. Esta aplicación de la norma para su cumplimiento, como se ha mencionado, pues va dirigido a generadores, tanto el pequeño generador que genera de 7 a 80 metros cúbicos, el gran generador que genera más de 80 metros cúbicos. Está previsto en esta norma que las visitas que haga la unidad de inspección en el caso de las obras sean tres visitas, muy probablemente en el caso de la cimentación, de la estructura o de los acabados de la obra serán visitas, y en el caso de los prestadores de servicios como centros de acopio, transferencia, ya sea independientemente de su tamaño, será una visita a cada una de estas instalaciones. De tal manera que el dictamen de cumplimiento de esta norma ambiental que emita la unidad de inspección, pues tiene vigencia para durante toda la obra o un año para el caso de las instalaciones. La siguiente, si es tan amable. Antes de que continúe ahí, si se regresan a la lámina anterior, por favor. Un poco el tema de los generadores, del número de visitas que tiene que realizar una unidad de inspección, tiene que ver con las obligaciones que tienen estos generadores. Por ejemplo, si pensamos en una obra mayor, pues en realidad ustedes lo saben, quienes han realizado estos temas de impacto ambiental, que se les libera por etapas el cumplimiento de las condicionantes. Entonces, conforme se va avanzando en estas etapas, se tienen que ir presentando resultados de los avances que se tienen. Es por ello que en este tipo de generadores se previó que fuera un mayor número de visitas, porque incluso podrían ser más, o sea, si fuera necesario, si estuviera dividido en más etapas y se tuvieran que presentar diferentes dictámenes para cada una de esas etapas, la unidad de inspección tendrá que realizar las visitas que sean necesarias, dando seguimiento al cumplimiento de cada una de estas fases en las que se desarrolla la obra. No, nada será ese punto. No, muy importante ese comentario, y vale la pena mencionar que el propósito de estas visitas de las unidades de inspección no es llegar a la obra y decir estás mal, sino que el espíritu de la norma es hacer que los conceptos contenidos en ella se cumplan. O sea, solamente se puede emitir un dictamen de cumplimiento, nunca se podrá emitir un dictamen de que la obra estaba mal. Por lo tanto, como bien apunta el ingeniero, esto en principio se plantean 3 visitas, pero es entendible que en alguna de estas visitas existan algunos posibles incumplimientos. Por lo tanto, es importante que en un programa que se establezca entre la unidad de inspección y la obra o el sujeto obligado, se establezca un programa de acciones correctivas para su seguimiento y en función de ello lograr el que después de esas 3 visitas durante las 3 etapas o por lo menos 3 etapas fundamentales de la construcción se asegure que se ha dado un correcto manejo de los residuos. La que sigue, por favor. Por lo tanto, el procedimiento, se preguntarán los constructores, ¿cuál es?
aquí esta unidad se llama UBAC, pero bueno, será el de cualquier otra unidad, pues el sujeto obligado está en libertad de elegir a la unidad de inspección que mejor le parezca. Para ello hay una página de la Secretaría de Medio Ambiente donde estarán todas las unidades autorizadas, y entonces hace contacto con ella, la unidad de inspección informa al representante del sujeto obligado pues, en qué consiste la norma y cómo es su cumplimiento, definen los alcances en función de las características de la instalación o de la obra, se hace una propuesta técnico-económica, este servicio pues obviamente tendrá un costo, y se formaliza en un contrato en donde la unidad de inspección tiene que garantizar la imparcialidad, la independencia y la confidencialidad de la información que recibe. Esto puesto en una gráfica, en la siguiente, se muestran esos pasos, pero bueno, creo que están explicados en esta. Adelante, por favor. Y se ve cómo a partir de una solicitud del sujeto obligado se hace la contratación, se definen los alcances. Una vez ya contratada la unidad de inspección, pues hace una revisión documental, o sea, tiene que revisar ese plan de manejo, esas condiciones del manifiesto de impacto ambiental, y en función de eso se hace una visita, o se hacen las diferentes visitas. En caso de que se tengan hallazgos, pues se hace un programa de acciones correctivas, de tal forma que una vez cumplidas se emite ese dictamen de cumplimiento con el cual se informa a la autoridad. La siguiente, por favor. Sin entrar en demasiado detalle, es importante mencionar que las unidades de inspección tienen que atenerse a lo que establece la norma para evitar especulaciones y corrupción también, ¿por qué no decirlo? De tal manera que está muy claro en la norma lo que debe de ir cumpliendo para cada uno de los puntos. Por ejemplo, que la construcción cuente con una bitácora de generación de residuos, que no tarde más de un mes a partir de la generación de residuos en el almacenamiento provisional en obra, que el pequeño o el grande generador, o sea, los constructores, tengan una evidencia documental de que los residuos, en el caso de que así lo prevea el plan de manejo, sean enviados a centros de acopio, transferencia o a los sitios de disposición, y que tengan los manifiestos de entrega, transporte y recepción. En las siguientes láminas se pueden ver qué otro tipo de requerimientos que a manera de una lista de inspección, como lo prevé la Ley de Infraestructura de la Calidad y la propia norma, estarán actuando las unidades de inspección. La que siga, por favor. Por ejemplo, tiene que presentar una evidencia de que tiene una autorización en materia de impacto ambiental en relación específicamente con el manejo de los residuos, etcétera. Si sigue pasando, son 2 o 3 láminas, con lo cual estamos terminando para dar espacio a los comentarios del ingeniero Rogelio Jiménez. La que sigue, por favor, solamente es mostrarles cómo es que la unidad de inspección actúa, revisando que cuenten con identificación de áreas y contenedores destinados a la separación de los residuos, que cuenten con un registro de generador de residuos peligrosos en el caso de que generen residuos peligrosos, etcétera. En la que sigue, por favor. Que tengan, como dijimos, un plan de manejo autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente, que cuenten con los manifiestos de entrega-recepción, que haya una evidencia física o documental en el caso de que utilicen agregados reciclados que estén contenidos en el catálogo de conceptos y en lo que establece su propio plan de manejo previamente autorizado. Y la última lámina de esto, pues, si quieres pasar la que sigue, y que en caso de que, de acuerdo con su plan de manejo,
esté prevista el aprovechamiento de los residuos, pues que cuente con la infraestructura necesaria para ello. Finalmente, la pregunta que viene y que probablemente los constructores se hacen, bueno, ¿y en qué momento y de qué manera se les exige a los constructores que cumplan? ¿Cómo muestran los constructores que están cumpliendo? Esa es la pregunta, ¿no, ingeniero? Bueno, pues esto básicamente, como dice el ingeniero, ya está previsto en la norma. Son esos 3 rubros son los importantes, ¿no? Cuando se avisa de término de obra ante una alcaldía, ese es el momento en que se requerirá la evidencia del cumplimiento para cualquier obra que busque ya de informar a las alcaldías. En el caso de la Secretaría del Medio Ambiente, esto se da, como lo comentaba, al momento de solicitar la liberación de condicionantes, es decir, cuando a la obra se le impusieron estas condicionantes, es posible que se le haya dicho o se le hayan establecido metas de reciclaje, de manejo adecuado, de X temas que tienen que ver con el manejo de los residuos de la construcción y demolición. Y en el momento que se solicita esta liberación, es que se presenta el dictamen de cumplimiento. Como evidencia, la Secretaría, con base a la norma y considerando que existe toda esta infraestructura en la cual ya está incluida la unidad de inspección, basado en ese dictamen, pues hará las liberaciones correspondientes. Y lo mismo ante la Secretaría de Obras y Servicios, lógicamente cuando se solicite la liquidación de pagos, que tiene que ver con el aviso de terminación de cualquier obra. Creo que esos son los puntos. De alguna manera también se busca asegurar que los desarrolladores de estas obras pues busquen dar cumplimiento con la norma, ¿no? Que sepan que si no se presentan evidencias, pues no se podrán liberar este tipo de condicionantes o dar aviso de terminación de obra. Es la forma en que la norma establece pues este candado, que se ve muy sencillo, es muy importante, porque con esto de alguna manera se asegura que se busque dar cumplimiento a la norma. O sea, los constructores, para poder tener su aviso de terminación de obra, pues tienen que tener ese dictamen. Por lo tanto, estarán llamando a la unidad de inspección, ¿verdad?, inoportunamente, también para solicitar las condicionantes, la liberación de las condicionantes en materia de impacto ambiental y para cobrar la liquidación, que es un tema importante para los constructores. El cobrar, finalmente, en el caso de obras públicas, se requiere el contar con este dictamen de cumplimiento de las obras. Y con esto, bueno, habíamos previsto una hora de plática. Yo quisiera pedirle al ingeniero Rogelio Jiménez cuál pudiera ser un comentario final respecto de qué beneficios tiene para la ciudad y para sus habitantes una norma como esta. Si me lo permites, Marcela, preguntárselo al ingeniero. Bueno, como lo comentaba, en realidad nosotros vemos muchos beneficios con esta norma. Primeramente, asegurar un adecuado manejo de los residuos. Por supuesto que esto nos tiene que llevar a reducir los impactos que se generan por un manejo inadecuado, ¿no? Es como un mito, como una leyenda, pero creo que a más de uno nos ha tocado ver en alguna ocasión al visitar algunos bosques, áreas verdes, barrancas o algunos ríos, pues no solamente encontramos residuos urbanos, sino que también a veces encontramos este tipo de residuos mal dispuestos que por supuesto generan un impacto ambiental, ¿no? Y que de alguna manera pues están afectando a nuestras áreas verdes o a nuestros recursos naturales. Ese es el primer de beneficio que la norma conlleva. Otro beneficio que nosotros buscamos es fomentar estos esquemas de economía circular a través del aprovechamiento de este tipo de residuos.
Y aquí lo que buscamos es igualmente reducir los impactos que se generan por la extracción de materias primas vírgenes, ¿no? Por otro lado, con la intención de poner estos centros de reciclajes dentro de la Ciudad de México o en zonas cercanas de la Ciudad de México, pues también buscamos reducir el impacto que se genera por el transporte o el movimiento que conlleva ir por los materiales vírgenes a otros estados o a otros lugares o a otras zonas. Entonces, lo que buscamos es justamente que esta norma pues sea beneficiosa para todas en todos los aspectos, ¿no? Incluso hay que prever que al final de cuentas, si evitamos una mala disposición de estos residuos o evitamos que estos residuos terminen yéndose a una disposición final y los podemos aprovechar, pues bueno, ya estamos generando otro tipo de economía que de alguna manera también coadyuva dentro de los aspectos sociales en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, básicamente nosotros, a través de un manejo adecuado y del aprovechamiento sustentable de los materiales disponibles, buscamos fomentar economía circular y creemos que esta norma conlleva muchos beneficios por sí misma. Y también, ¿por qué no decirlo?, es en beneficio de los propios constructores. Una obra en donde se manejan de manera más ordenada, racional los materiales y que los residuos se manejan en orden, es una obra que seguramente dará mejores resultados. Yo cuando era constructor, alguna vez llegó el gerente de la empresa y me decía: Poncho, ¿tú estás construyendo o estás demoliendo? Por la cantidad de residuos y de desorden que había en la obra. Se me quedó grabado. Y bueno, pues ahora estamos en esto, promoviendo el que también para los constructores esta norma sea un beneficio. Muchas gracias. Allí aparecen en la lámina las referencias para acudir tanto a la SEDEMA como a la unidad de inspección. En Face aparece esta presentación también, por si es de útil, aparte de que la Cámara seguramente lo difundirá. Muchas gracias por su atención a esta presentación. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, yo tengo muchísimas preguntas, me imagino que también Gonzalo, pero me gustaría darle la palabra al público a ver si tiene alguna pregunta, comentario, antes de… Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es José Albarrán y yo escuchaba que el sujeto obligado en esto es el constructor. Y a mí me parece que el sujeto obligado debe ser el dueño. Principalmente porque cualquier construcción tiene que derivarse de un proyecto ejecutivo. Y si en el proyecto ejecutivo no se contempla de una vez el aspecto de la economía circular y del aprovechamiento de los residuos, entonces el constructor queda en una posición en la que tiene que inventar cómo le va a hacer, porque no se pensó antes, ¿no? Recordemos esa frase de Benjamin Franklin que decía: si fallas en planear, planeas fallar. Entonces se tiene que considerar desde antes y por lo tanto tiene que ser el dueño, el sujeto obligado, el cual a su vez en el contrato con el generador del proyecto ejecutivo, porque aquí en México se usa mucho que alguien diseña y el otro construye. Entonces, en los dos contratos se le debe poner la consideración de que se tiene que buscar respetar esta norma, ¿no? Y entonces ya el constructor se vuelve coobligado con el dueño. Pero a mí me parece que no se debe señalar al constructor, sino al dueño. No sé si tenga algún comentario, ingeniero. Me parece adecuada la observación. Digo, quizás se mencionó la palabra constructor como en el hecho del que construye o el que está promoviendo la obra, ¿no? En ese sentido, la palabra, de hecho, la norma, si la leemos de manera puntual, no habla de constructores, la norma habla de generadores. Entonces, si está desarrollando una obra y se está generando residuos, pues es la obligación del que genera los residuos, y en este caso me parece muy importante y muy puntual la observación. Sí, como decíamos al principio, el constructor es una parte de la cadena, pero la cadena empieza primero desde la autoridad que genera las normas, que muchas veces produce los proyectos,
los proyectistas. Claro que la parte más visible es la más vulnerable, es la del constructor, que es el que está dando la cara en todo este proceso. Sí, buenos días, ingeniero Carlos Rodríguez. Yo te diría, no es de tu responsabilidad, pero cada 3 años se demuelen las banquetas en la colonia donde yo vivo. Te juro que las banquetas estaban bien. Vino el año pasado la cuestión electoral y pácatelas. ¿Quién las mide? Sabrá Dios. ¿Quién las cobra? Pues yo sí sé. Pero esa es una. Y la otra, el DRO es el responsable del transporte y el destino del producto de la demolición. Pues no se vale. Ni al propietario no lo tocan. Ahora, la mía, la manifestación de ingeniería ambiental, ¡ay, cuánta burocracia! De veras que es más pesado hacer este trámite que la propia licencia de construcción. Y luego ustedes, no es cosa tuya, pero ¿a quién le decimos? Ahora en tiempos de pandemia, a las 12 del día tienes tu cita. Pasaba 1 minuto, ya no, señor, ya, haga otra cita. Oye, pero me las dieron en 15 días, 20 días, pues hágala, tramítela y peleate con la persona. Ahora, perdón, pero aquí parece queja. El biólogo sabe más que el ingeniero y sobre todo en cuantificar. De veras que te felicito por los expertos que tienes ahí de biólogos y demás afines. No, al ingeniero y al arquitecto le enseñan a cuantificar. No se vale. Y al final de cuentas hay mucha burocracia y atiéndanos en ello. De veras que la mía es, nomás dicen manifestación de impacto ambiental, ay. Se pone uno a temblar al tramitar esta manifestación. Gracias, Carlos. No, pues mira, bien recibido tus comentarios, quejas, críticas o como queramos llamarle. La verdad es que sí estuvo, sí fue muy complejo. Operar con el tema de la pandemia no es excusa. Vamos a buscar las formas de reducir esos esquemas burocráticos. La verdad, si hay una grabación, me gustaría llevármela para presentarla a mi director general, pues que esté enterado de este tipo de situaciones, porque yo creo que a nadie como ciudadano nos gusta vivir este tipo de burocracias, ¿no? A mí, en lo personal, y creo que a todos nos ha tocado alguna vez ir a alguna instancia, hacer algún trámite y pues nos molesta demasiado la burocracia, ¿no? Como lo comenta Carlos, pues no depende de mí el área, pero por supuesto que me llevo tus comentarios y bueno, pues es algo que tenemos que cambiar como servidores públicos. Tenemos la obligación de facilitar las cosas, tenemos la obligación de escucharlos y bueno, desde mi perspectiva me llevo esto que tú comentas y cuenta con que lo haré del conocimiento de las áreas correspondientes. Reitero, si hay una grabación me gustaría tenerla para poderle llevar esto de viva voz a nuestro director general. ¿Sí? De hecho, se queda en Facebook, entonces con mucho gusto te enviamos la liga porque ahí mismo puedes ver todo y darle, adelantar, retrasar o lo que te sea más fácil. Perfectísimo, pero muy, muy válido. Gracias por los comentarios, Carlos. Sí, es importante el comentario, pero esta, como otras normas, es un tema de corresponsabilidad. Obviamente esa corresponsabilidad comienza por la autoridad, pero también le toca a los constructores, a todos nos toca poner de nuestra parte para su cumplimiento. El ingeniero quiere. Buenos días, soy el arquitecto Mario Medina y soy miembro del Colegio de Arquitectos y tengo el orgullo de haber colaborado con el ingeniero Chávez y conocerlo desde hace muchos años. Y primeramente felicitarlo por este gran esfuerzo que hace años hemos venido persiguiendo y por supuesto a la Secretaría, pero quisiera empezar con un comentario hacia el ingeniero y posteriormente hacia la Secretaría. El primero es ingeniero Chávez. Desde la vez que nos reunimos en el 2013 para la norma, han pasado muchos años, casi 10, y hemos logrado un gran avance en este tema. En la última plática que tuvimos, cuando estuvimos con el PTB de Alemania,
platicando sobre la importancia de crear modelos de métricas para poder realizar esto de la economía circular. Creo que una de las herramientas más importantes que probablemente a nuestros compañeros ingenieros puedan ser de gran utilidad es que necesitamos promover que las unidades de verificación son los mejores aliados de los constructores y nos van a facilitar muchísimo todos estos trámites y esta comprensión de la normatividad. La pregunta directa es, ¿cuál es el reto siguiente que usted vislumbra para que esto pueda permear a nivel nacional, que tengamos más unidades de inspección en todo el país, porque el problema de la contaminación de los residuos nos atañe a todos? Gracias, ingeniero. Gracias, arquitecto. Bueno, pues los retos son varios, pero el primero es uno que estamos abordando precisamente en esta reunión, es que los constructores conozcan esta norma que va en beneficio no solamente del medio ambiente y de la salud de la población, sino de sus propios procesos constructivos. Y que esta norma, no hemos hablado de penalizaciones por su incumplimiento, no es el espíritu de la norma. El propósito es que la adopten por convencimiento. Ese es, para mi manera de entenderlo, el mejor reto. Y que a la hora de que se presenta la unidad de inspección, entienda que es un trabajo productivo. Es decir, que juntos no es la unidad de inspección la que llega y dice estás mal, estás mal, estás mal, sino que juntos revisan la norma, revisan lo que dice el plan de manejo y el resolutivo de impacto ambiental. No van a revisar la obra, no van a revisar el plan de manejo, van a revisar que ese plan de manejo se esté cumpliendo. Y en función de eso, que de común acuerdo se establezcan acciones correctivas que tendrán un seguimiento. Para mi manera de entenderlo, es la parte central de este procedimiento. El que el constructor y la unidad de inspección, que debe de estar formada por conocedores de la construcción, no son entidades extrañas, es uno de los requisitos que plantea la Secretaría de Medio Ambiente como perfil necesario para estas unidades de inspección, que no solamente sepan de residuos, sino que sepan de construcción y entiendan la problemática del constructor para poder, de la mano del constructor, poder cumplir esas acciones correctivas que conduzcan a un dictamen de cumplimiento. Así lo entiendo yo, Mario. Yo quiero hacer un comentario. Perdón. Buenos días. Muchas gracias y gracias por la ponencia, a los dos ponentes, muy interesante, y a mí me surgen muchas dudas, no voy a manifestarlas todas porque pues, por obviedad del tiempo. Pero yo quisiera señalar la realidad de la que se está viviendo y que hay que romper inercias y cotos de poder que a la fecha todavía están muy acendradas en la Ciudad de México. Y voy a poner de ejemplo, como constructor, desde el concurso, en donde uno puede hacer ahí la cotización de la separación de los residuos, como también de los costos por llevar todos estos residuos a un tiro oficial, la relación que publica la SEDEMA, y cuando empezamos la obra nos enfrentamos a situaciones que no están bajo nuestro control. Uno de ellos es de que, pues, recurrentemente, por no decirlo siempre, estamos sujetos a los sindicatos que nos forzan a contratar el servicio del transporte de estos residuos. Y aquí empieza el problema, porque
como constructor y queriendo cumplir con la norma, necesitamos tener una serie de documentación que son parte de los requisitos de los que ustedes comentaron, como el tener pues los tarjetones de los camiones, que no sé si todavía, pero hace algunos años pedían como requisito que tuvieran un GPS y que esos camiones estuvieran registrados en SEDEMA. También el registro del tiro oficial, que por cierto, no sé si ahora, pero en aquel entonces eran muy pocos. Y tener que llevar los residuos sólidos hasta los tiros oficiales, pues elevaba considerablemente los costos. Si somos una empresa responsable y consideramos esos costos en los concursos, pues muchas de las ocasiones estábamos fuera de un precio competitivo porque pues en esos cotos de poder pues hay quienes no queriendo tener un precio mejor pues hacen otro tipo de cosas, ¿no?, con quien les lleva estos residuos sólidos y pues simplemente uno está fuera. Bueno, pero entonces estos son cuestiones que se van incrementando. Luego, entonces, si yo tengo una obra en donde tengo que hacer demoliciones y puedo recuperar acero, aluminio, vidrio y todo lo que se pueda recuperar, principalmente los materiales ferrosos y no ferrosos, el acero, el de refuerzo, que inclusive no se vende como chatarra, se puede recuperar a partir de horas pequeñas. Bueno, pues resulta, no sé si ahora, y aquí viene una pregunta, en aquel entonces, si yo tenía la oportunidad de precio competitivo al momento de recuperar esos materiales, venderlos y con ello poder abatir pues mi propuesta, pues resulta que en los centros o los tiros oficiales donde se reciclan esos materiales no lo compran, todavía peor, había que pagar porque lo recibieran. Entonces, este tipo de detalles es muy importante tomar en cuenta, que se deben de también trabajar, no nada más a partir de una norma, sino de una realidad que estamos viviendo los constructores al momento de querer hacer bien las cosas. Yo creo que primero tendríamos que tener una serie de tiros oficiales suficiente para no tener que llevarlos a distancias muy largas que nos incrementan los costos. También tendrían que meter a los sindicatos a que directamente trabajar con ellos para que se pueda cumplir con la norma, porque finalmente nosotros quedamos sujetos a donde ellos quieran llevarlo y luego pedirle esa documentación a los sindicatos, pues difícilmente nos lo van a entregar. Y en el tema de los agregados, de los productos, el escombro producto de las demoliciones, como es el concreto, y que se puede reciclar, a mí me parece una magnífica idea, pero también necesitamos información técnica, porque este agregado finalmente no va a contar con la misma resistencia y características de un agregado pétreo, y su uso tendría que ser en obras como guarniciones o otro tipo de concreto pobre o concreto de baja resistencia que no sea estructural, a fin de que realmente pueda ser utilizado, y para ello también se requeriría contar con normas o cuadros ya de investigación donde podamos contar con qué resistencia podríamos obtener o qué características podríamos contar con este tipo de concretos utilizando concreto reciclado. Ese es mi comentario, gracias. No sé si quiera que le hagamos una exposición de las preguntas que hay del público y las sumamos y ya así metemos 3 y responde de la misma manera. Gracias. Podemos abrir o hacemos una más o no sé cómo andemos de tiempo para poder. Ahí hay una más. Gracias. ¿Me pueden apoyar con las preguntas para ponerlas en pantalla, por favor? Vamos a ir con las preguntas del público virtual y posteriormente pasamos. Gracias. Gracias. Pues mire, en el público se encuentra Claudia Rosales y nos formula la pregunta de ¿cuál es el medio por el cual los sujetos obligados al cumplimiento tienen conocimiento de la obligatoriedad de esta norma?
En el caso de los transportistas, dado que se les solicita hasta que renuevan su autorización RAMIR, en ese intervalo operarían sin cumplimiento de la norma. De igual forma para las plantas de reciclaje. ¿Cómo se les comunica de la obligatoriedad de la norma? Por otra parte, el manifiesto de entrega, transporte, recepción que corresponde al transportista, ¿qué sucederá en el caso de que no cuente con él y no lo entregue al generador? Ese es de Claudia Rosales. Y también está Antonio San Juan. ¿Por qué creen que tenemos un rezago en materia ambiental en la construcción? ¿Creen que las normas de construcción deban modificarse para que puedan tener relación con las normas ambientales en materia de reciclaje? ¿Cómo se debería regular la norma para evitar que se pase por alto, ya que aún existen muchas obras que no respetan el tema ambiental? Esas son las dos preguntas. ¿Agregamos una más? Agregamos la cuarta, ahí cerramos el ciclo, si quiere. ¿Le parece bien? Soy Mario Medina, representante del Colegio de Arquitectos, más bien miembro, no representante. Para el ingeniero Helio Jiménez, primeramente, pues como ya lo hemos platicado muchas veces, reiterar la felicitación al gobierno de la ciudad por el trabajo democrático sin precedentes que se llevó a cabo para tener esta norma 7, porque durante casi 2 años estuvimos trabajando las personas interesadas. Y mi pregunta es, de acuerdo a los volúmenes de residuos de construcción en la ciudad, y como miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas, vemos que nos enfrentamos a un gran reto para crear un modelo de economía circular verdadero. Y este es la cantidad de servicios que se requieren para poder gestionar estas 14,000 toneladas de residuos de construcción que oficialmente se generan. ¿Y cuál es su perspectiva hacia el futuro, en corto plazo, para poder contar con más plantas de reciclaje correctamente ubicadas en espacios dentro de la ciudad? Ya que desde mi personal percepción, estos deben de ser vistos como hospitales de salud de la ciudad, por lo cual uno de los retos más difíciles que tenemos es contar con espacio público para la instalación de estas plantas en puntos estratégicos. ¿Cuál es tu visión en corto plazo para poder incrementar estos servicios? Le agradezco mucho, ingeniero Jiménez. Un servidor. Bueno, sí, vamos a iniciar con el comentario del ingeniero, partiendo de la realidad operativa y de romper la inercia de esa realidad operativa. Creo que es un punto muy importante lo que comenta y en la Secretaría de Medio Ambiente nos toca lidiar con los sindicatos. Y la verdad es que son entes que generan una presión muy fuerte. Supongo que si lo hacen con el gobierno, lo han de hacer con los privados. Y bueno, lo que se ha buscado es regular su actividad, ¿no? Se ha trabajado con ellos, se han realizado diversas mesas de trabajo para hacerles entender que es necesario que cumplan con las regulaciones correspondientes. Muchas veces es complicado porque al ser sindicatos pues congregan pues a veces empresas, a veces de hombres camión, a veces el pepenador de a pie, al burrero, al de la carretilla. Entonces, son complicados y muchas veces dentro de ese marco regulatorio nos encontramos figuras que no están bien claras dentro de lo que se pretende regular. Sin embargo, al menos en el tema del registro y autorización para que ellos puedan operar, sí se les está ya otorgando estos tarjetones para poderlos identificar, para poder identificar sus camiones.
y también, bueno, se les ha establecido pues la obligación de que ellos instalen los geoposicionadores y por supuesto que lo que buscamos que ellos al estar regulado pues puedan brindar los documentales que ustedes requieren, ¿no? Por ejemplo, las constancias de entrega-recepción que estén dentro del marco del cumplimiento. A su vez, ellos nos tienen que presentar un plan de manejo, un plan de manejo muy sencillo que tiene que ver con las cantidades de residuos que recolectan, en dónde los recolectan y a dónde lo están disponiendo o a dónde lo están llevando. Y por ello es que estamos tratando de cambiar esa inercia. Respecto a los costos, bueno, pues sí, efectivamente, los temas ambientales por sí mismo implican costos, ¿no? El dar un mejor cumplimiento a cualquier acción que nosotros pretendamos realizar, en realidad eso incrementaría un tema de costos. Esperemos que con estos temas de que los sindicatos empiecen a regularizarse, pues estos costos sean parejos para todos, ¿no? Lo que estamos buscando es que de alguna manera al regularizarlos a ellos, pues también pongamos el piso parejo para los otros transportistas y con ellos, ¿no? Reitero, la realidad operativa es bastante compleja, pero estamos trabajando ya para poder atenderlo, ¿no? Respecto a los tiros oficiales, bueno, hace rato comentaba que ya contábamos con al menos 4 plantas de reciclajes de residuos de la construcción. Creemos que esto puede ampliar la oferta de dónde podemos disponer de nuestros residuos, ¿no? Con relación a la información técnica de los agregados, pues creemos que hay mucha información en el medio, sin embargo, podríamos invitar, y bueno, no sé, ojalá se pueda dar más adelante, invitar a estas empresas que se dedican al reciclaje de residuos de la construcción, pues que presente información relacionada con este tipo de cuestiones técnicas sobre los materiales que elaboran. Podría ser muy interesante que se empezara a aclarar este tema. Hace muchos años, 2013, cuando se hablaba de la norma, ya se hablaban de estos beneficios y se hablaba ya de la resistencia de estos materiales y que al parecer pues no tendrían problema y por eso se hablaba de elementos o de construcciones no estructurales en donde podrían ser ocupadas. Sin embargo, pues podría ser muy interesante que en algún momento este tipo de empresas pudieran dar algún tipo de plática e información relacionada con esto, ¿no? Respecto a los medios de información, pues en realidad en las autoridades, se oye feo, pero las autoridades normalmente aplican este tema de que el desconocimiento de las leyes o de las normas, pues no los exime del cumplimiento. El medio que nosotros utilizamos es oficialmente la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Otros medios de los que nos valemos son algunos diarios de circulación nacional, en donde una vez que se publica una norma, se emite un boletín para informar de que esta norma ya se publicó, de cuándo entra en vigor, de a quienes le aplican, y normalmente se hace tanto en la página de la Secretaría como en medios de información masiva, ¿no? Entonces, y respecto de manera puntual a un transportista, a un recolector, efectivamente, sí se le empieza a aplicar la norma a partir de que tramita su renovación o actualización de su registro. Sin embargo, de alguna manera, en esa actualización, en ese registro, pues ya se le obliga a dar cabo al cumplimiento a la norma ambiental correspondiente, ¿no? Digo, no hablo únicamente de esta, sino de todas las normas ambientales que se publican en la Ciudad de México, ¿no? Con respecto a la pregunta del arquitecto Medina sobre cómo vislumbramos a futuro, bueno, nosotros esperamos primeramente que esta norma haga clic con el desarrollo de obras, que se empiezan a fomentar estos esquemas de reuso y reciclaje de material, de agregados reciclados, porque al final de cuentas todo depende de una oferta y de una demanda, ¿no? Si no hay demanda del uso de estos materiales, pues no habrá necesidad de crear más plantas, ¿no? En realidad, como se planteaba en el escenario del programa Basura Cero, se planteaba que hubiera 6 plantas de reciclajes, cada uno con una capacidad de 1,000 toneladas diarias para abarcar por lo menos un 40-45% del escenario actual, cuando hablábamos de 14,000 toneladas. Pero lo que nosotros buscamos es que estos esquemas de economía circular
empiecen a funcionar. Efectivamente no es el escenario ideal, todavía no estamos como en un momento, pero lo que esperamos es que esta norma empiece a hacer clic, se empiece a buscar que se dé el cabal cumplimiento. Por eso también se abre la oportunidad a las unidades de inspección como un actor que coadyuve a la Secretaría en verificar el cumplimiento de esta norma, en coadyuvar a las obras, a decirles, mira, por aquí lo puedes hacer, por aquí, para que entonces empiece a fomentar el reuso y el reciclado de estos materiales y que entonces exista una oferta y demanda de estos materiales para que en un futuro se den cumplimiento a las metas. Ustedes lo saben, hay una tabla, la tabla 2 de la norma que establece en qué tipo de construcciones se tiene que utilizar el 100% de agregados reciclados, en unas el 35%, en unas el 40%. Nosotros sabemos que en un inicio eso será complicado, también lo comentaba muy bien el ingeniero Chávez, nadie está obligado a lo imposible, sin embargo, esperamos ir avanzando con el paso del tiempo, pasemos de una realidad ínfima como la que tenemos o que se mostraba en el escenario, de que estemos aprovechando 200 toneladas de 14,000, o sea, creo que el porcentaje es muy, muy bajo, ¿no? Entonces esperamos que ese porcentaje aumente. Sabemos que no con la entrada en vigor de la norma vamos a llegar a un 100%, pero esperamos que esto de manera gradual empiece a subir. Por eso esperamos que haga clic y que, no sé, a lo mejor en 5 años estemos hablando de que ya hay una nueva planta de materiales reciclados, porque la demanda hacia el uso de ese tipo de materiales ha aumentado. Es lo que nosotros buscamos con esta norma. Bueno, muy brevemente, los constructores no están obligados a lo imposible. Para poder cumplir con esta norma, pues tiene que haber la infraestructura para que se pueda tener el reciclaje. Tú ponías, Héctor, un ejemplo, el caso de los concretos con agregados reciclados. Si el constructor le propone al dueño de la obra, voy a poner agregados reciclados, tal vez la primera impresión es, ya me vas a meter cachirul en esto. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo romper este círculo vicioso? Bueno, el primer paso es que haya una norma y el que haya un mecanismo para cumplirla, de acuerdo. Pero también un primer paso es que, hablabas de las licitaciones, bueno, que en los conceptos de obra, que en el proyecto exista claramente el que haya elementos constructivos con material reciclado. O sea, no tiene que ser un invento o una ocurrencia del constructor, sino que en el catálogo de conceptos, en los precios unitarios, establezcan banquetas de tal resistencia fabricadas con concreto reciclado. Ese será un gran avance para esta norma. Yo creo que por ahí empieza. Este es un proceso gradual y en la medida que se incorporen todos los miembros de la cadena, esos costos por cuestiones de mercado seguramente irán reduciéndose. Yo creo que por ahí va el tema. Sí, creo que vamos a cerrar. Si quieren, todas las preguntas que queden pendientes nos las pueden mandar y a su vez se los pasaremos esos comentarios para podérselos regresar del mismo medio, porque los tiempos ya nos comen y por el respeto a todos los que están presentes y los que están en línea, tenemos que terminar y los tiempos de los ponentes. Pero muchas gracias, de verdad muy interesante esta ponencia, de verdad nos dejan un buen mensaje. Y sobre todo el tema del cumplimiento debe de ser pues parte informativo de nosotros como constructores o como generadores para separar un poquito el segmento. Gracias, Marce. Sí, sirve ya, sí. No, bueno, me lo cambiaron, me lo reciclaron. La verdad que a mí me deja con muchas dudas todavía y nada más quiero dejarlas en la mesa, ¿no? Porque creo que varias de las preguntas que se hicieron van en relación a eso. Hace poco tuvimos una mesa temática sobre economía circular. Me dejó pensando mucho y la importancia de la economía circular en la construcción, que de repente no vemos mucho para dónde poder lograrlo. Creo que esto es un primer paso
Y obviamente, como todo mundo comenta, todavía no tenemos la forma de poder reciclar las 14,000 toneladas, obviamente. Primero, porque hay una resistencia al cambio. Entonces, eso es de las primeras cosas que tenemos que empezar a cambiar. La única constante en este mundo es el cambio. Y sin embargo, ¿qué trabajo nos cuesta subirnos a ese proceso? Pero además también va de la mano con muchas necesidades de implementar cosas distintas. Lo que comentaba Héctor sobre los sindicatos, lo que comentabas, bueno, sobre los tiros que están lejanos, la necesidad de tener más espacios de reciclaje. Ahorita nada más hay 2, como tú comentabas, ¿no? Concretos reciclados y concretos sustentables. Comentaste que es probable que próximamente haya 2 más. Ahora, sería interesante saber cuándo van a ser esos otros 2. ¿Y cómo podemos cerrar este círculo, ¿no? La parte del reciclaje, después todo el proceso para poder llevarlos y reciclarlos, nada más si se crea la demanda. Y ahí sí también se los dejo, porque ya sabemos que tenemos que terminar. Hace no mucho tiempo escuché sobre una norma en la que se estaba trabajando para tener un porcentaje mínimo de material reciclado de la construcción y la demolición, pero hay otra, ¿no? De qué tanto porcentaje, por ejemplo, la SOPSE ya está implementando que X porcentaje se utilice, pero bueno, sé que ya nos viene el tiempo encima. Agradezco muchísimo la presencia en nombre de Sabina, en nombre de la Cámara, en nombre del Comité Directivo de la Ciudad de México. Muy interesante, muy a la vanguardia con todo el tema. Es un gusto haber estado con ustedes y haber tenido una plática tan enriquecedora. Muchas gracias. Es cierto, nunca antes como ahora, nuestra capacidad de resistencia se ha puesto a prueba. Nunca antes como ahora, nuestras empresas y capacidades se han visto tan amenazadas. Es cierto, nunca antes como ahora, nuestros anhelos, visión y deseos de enaltecer nuestras profesiones y emprendimientos habían sido quebrantados con tal intensidad. Pero también es cierto que nunca antes, como ahora, nuestra unión y fortaleza habían potenciado desde lo más profundo nuestro liderazgo y resiliencia.